compartir experiencias. Esta es una de las pláticas bastante raras para lo que normalmente acostumbro dar. O sea, hablar de mí no es una de las cosas que normalmente comparto, y la verdad es que es una experiencia reflexiva que me ha hecho pensar muchas cosas de lo que he hecho en mi vida. La primera cosa es, cuando estamos hablando, es ¿quiénes de ustedes han pensado en que pueden ser buenos innovadores? ¿Nadie? A ver, no veo las que más... ¿Y ser innovador qué es? ¿Quiénes de ustedes han pensado lo que tienen que hacer? La primera cosa es que muchas veces cuando uno dice, oye, el genio, la innovación, las características de la persona, el emprendedor, nace o se hace. Y entonces, pues ahí tenemos dos versiones. Unas gentes dicen, no, es que tú tienes que nacer en un entorno y en un lugar que te va a dar todas las capacidades. Y por el otro lado nos damos cuenta de que hay muchas gentes que hacen cosas que son a partir de su propia experiencia. Y la realidad es que ni un caso ni el otro es correcto. Realmente uno hace su vida sobre la marcha, pero también su entorno hace que las cosas les ayuden. Y combinar que lo que hace uno con lo que el entorno les da es algo padre. Y lo que yo digo es, ¿cómo ustedes tienen realmente la curiosidad para descubrir las cosas interesantes? Yo recuerdo, 10 años después de que me gradué, me encuentro con un profesor que en ese entonces trabajaba en la misma empresa que yo trabajaba, en un centro de investigaciones. Y me dice, tú eras el desgraciado escuincle que cada vez que estábamos en clase nunca me hacías caso porque andabas con una revista. Le digo, sí. Dice, y lo malo es que ahora que estamos en este lado, en la vida profesional, me da un gusto verte que traes una revista porque sé que traes una nueva idea. Entonces se dan cuenta que las cuestiones son circunstanciales. Yo le decía, lo que pasa es que tu clase la dabas muy aburrida, no me interesaba lo que estabas haciendo, y lo peor del caso es que hoy es una de las áreas en donde yo trabajo mucho, cómo crear propiedad intelectual. Pero tú hablabas de eso en una manera que era tan poco motivadora para mí, que definitivamente todas sus clases andaba con una revista. Entonces aquí la pregunta de ustedes es, ¿cómo encuentran ustedes esa combinación de elementos que pueden hacer para hacer cosas que sean atractivas, y esa curiosidad llevarlos a que realmente descubran cómo las cosas se hacen? Recientemente estaba platicando con un taxista aquí iba en la Ciudad de México, iba al aeropuerto, y el taxista empieza a platicarme, oye, ¿usted ha visto una serie que hay en Estados Unidos de cómo se construyó Estados Unidos? Pues para empezar me llamó la atención la pregunta de un taxista. Y segundo, cuando empieza a platicarme de cuál es la historia, pues llego yo a Estados Unidos y lo primero que hago es buscar la serie, y encuentro que pues esa serie ya había pasado, la compro en internet, y en un fin de semana descubro cómo se ha hecho la historia de Estados Unidos en 6 personas. La pregunta es, ¿quiénes son las 6 personas que ustedes tienen en la mentalidad y en la capacidad de acordarse que han transformado su vida? Y eso es una de las reflexiones que yo les diría, ¿quiénes son esas personas que para ustedes son importantes? Para mí, Einstein es uno de los grandes gentes que admiro. Y además son de las gentes que uno dice hizo cosas muy interesantes. Pero entonces andamos diciendo, bueno, hablas de innovación, hablas de las cosas nuevas, hablas de las cosas interesantes. Y pues, ¿quiénes de ustedes conocen el trabajo de Einstein? Pues que la teoría de la relatividad, híjole, ¿y eso con qué se come? Platicaba con un amigo de uno de mis hijos recientemente que está estudiando el doctorado en temas de física sobre temas de los hoyos negros. Y, oye, está padrísimo lo que tú estás estudiando, ¿y eso para qué sirve? Le digo, dame un caso de algo que se ha hecho con lo que tú manejas. Dice, pues mira, si tú te acuerdas de Einstein, me saca el tema, Einstein saca la teoría de la relatividad, y la teoría de la relatividad sirve para que hoy ustedes en sus aparatitos estos que tienen cada uno en su teléfono, sirve para que el GPS que traemos funcione. Entonces, ahí entra una cuestión en donde uno dice, oye, quiero aprender cosas, la ciencia, la tecnología, las cosas en tiempo, ¿cuándo van a ser útiles? Y la realidad es que estas cosas pasan, a diferencia de lo que decían en la mañana uno de los conferencistas, que todo esto sucede porque uno lo programa.
Más bien sucede porque uno está inquieto, genera condiciones y eventualmente hay condiciones que hacen que las cosas pasen. Y eso es lo que en inglés se llama serendipity, que en México la traducción lo podríamos decir que es por chiripa. ¿Por qué tuviste éxito? Pues por chiripa. Pero la chiripa no surge porque a la gente que está sentado esperando que pase, sino a la gente que está provocando que esas cosas pasen. Y eso es algo que ustedes tienen que ver. Parte de lo que cuando me pide Carla que si puedo dar una plática después de que Griselda nos pone en contacto, digo, oye, a ver, ¿quiénes han sido esas personas para mí que han sido impactantes? Y empiezo a sacar una lista y les digo que tengo un problema porque la lámina, si hubiera puesto todos los nombres de las personas, hubiéramos necesitado usar toda la pantalla completa como 3 veces. Y estos son de los que yo más recuerdos tengo. Y aquí una de las cosas que ustedes, si quieren hacer algo en la vida, lo primero que les digo es cómo ustedes encuentran a alguien que les enseñe a hacer algo diferente. Y además alguien que les enseñe a hacer algo diferente, que los acompañe. ¿Y saben qué es lo más interesante? De todas estas personas que están viendo ahí, al centro está Jaime Palacios, que fue uno de mis primeros mentores que tuve cuando yo estaba en la carrera. Y cuando estaba en la carrera, el rector de la universidad, cuando yo estudiaba en la Universidad La Salle, me consideraba que yo era el niño problema. Era el niño problema que él se divertía porque fue la primera vez que la Universidad La Salle hizo cosas de investigación e hizo cosas diferentes. Y él lo que hizo fue guiarme para cómo hacer cosas diferentes que sirvieran en una manera positiva. Pero cuando uno hace cosas diferentes y cuando uno habla de innovación, lo primero que tienen que pensar es lo que van a hacer la gente, les va a decir, ustedes están locos. Ustedes están haciendo algo que va contra el status quo. ¿Cómo nos animamos a tener la confianza? Y ahí, abajo, arriba a la derecha, es otra gente que ha sido un ícono en toda la actividad. Guillermo Fernández de la Garza, lo conocí cuando yo era estudiante. Nos conocimos en una reunión que además es coloquial la situación. Lo conozco en 1974 en una reunión en donde él da una conferencia que dice: ¿por qué el ingeniero mexicano no es empresario? Y tiempo después me dedico a escribir sobre ese tema. Me he manejado mis últimos 10 años de mi vida a cómo hacemos que ustedes como personas sean empresarios de clase global y vayan a buscar los mercados internacionales. Esto tiene una cosa que es curiosa y aquí hace un punto que sí menciono. Guillermo y yo somos 2 personas que hemos trabajado mucho tiempo, pero la gente que nos conoce dice: ¿cómo pueden ustedes platicar siendo que siempre se están peleando? Y un buen mentor no necesariamente es la gente que nos dice lo que queremos hacer como queremos nosotros, sino nos dice cosas que nos provocan a despertar las inquietudes y la decisión de si hago algo bueno o malo es mía. Y aquí esto es una de las reflexiones que yo quisiera que ustedes se lleven importante de esta plática. Que ustedes vean que van a recibir muchos comentarios y les van a decir: oye, eso es bueno, eso es malo. Y a final de cuentas, las cosas buenas o malas suceden después de cuando nosotros recibimos esos comentarios. Y esto, las diferencias de opinión son lo que nos nutre, son lo que nos dan cosas interesantes. Y la tercera persona que aparece ahí, que le digo, la verdad es que esta lámina es difícil para mí poder hablar porque cada uno de los otros nombres que aparecen ahí son tan importantes para mi persona y para lo que yo aprendí en distintos momentos. Pero con el último caso es alguien que trabaja en el TEC de Monterrey, una persona que está en el TEC de Monterrey en Chihuahua, Antonio Ríos, con el cual he tenido una interacción increíble en que hemos estado descubriendo cuáles serían las mejores formas de aprender a hacer emprendimiento en una manera distinta. Y nuevamente, no necesariamente es lo mismo que ustedes hoy conocen de emprendimiento en esta institución que todo el mundo conoce, que trae programas de emprendimiento muy fuertes, y cómo hacemos para hacer challenge y para poder nosotros provocar, ir un paso más allá de lo que nosotros hacemos. Piensen ustedes, después de esta plática, a qué persona quisieran tener ustedes de mentores. ¿Cómo pueden encontrar esos mentores? Y cómo esos mentores van a ser las personas que les van a ayudar a transformar su vida. Y la realidad es que mi vida empezó en la secundaria. En la secundaria
Ayer que me recogían en el aeropuerto, les preguntaba a los dos muchachos que me acompañaron, que me fueron a recoger, le digo, oigan, ustedes están estudiando creación de empresas, negocios internacionales, ¿cuándo van a empezar su empresa? Es que todavía no estamos listos. Mi primera empresa la hice cuando tenía 14 años, en que agarré y empecé a fabricar amplificadores y radios, porque mis compañeros de la secundaria no les gustaba ensamblar en el taller tecnológico sus radios. Y entonces era increíble porque había 50 hechos idénticos. Puse mi línea de producción en mi casa hasta que el maestro nos cachó. Pero al final de cuentas fue mi primer negocio. Eso llevó a que encontráramos otras formas de cómo hacerlo y curiosamente tuve la fortuna en el año de 74 de agarrar una revista en esa curiosidad y ver que era un microprocesador. Y llego a la rectoría de la universidad y le digo, oigan, ¿por qué no armamos una computadora con estos microprocesadores? En ese entonces, en México, importar tecnología era prácticamente imposible. Las regulaciones que había eran tal que el gobierno si ustedes querían comprar una tecnología, la tenían en su escritorio con los procesos legales correctos, al menos en un año. Y ahí aparece el primer chip que conseguimos, un 4004, un procesador de 4 bits, que cuando queríamos armarlo nunca lo pudimos armar. Y después compramos el siguiente generación y tampoco lo pudimos armar. Y a la tercera logramos echarlo a andar. Lo genial es que el laboratorio que yo tenía, que era un escuincle de la universidad, o sea, yo estaba en el tercer semestre de la universidad en ese entonces, yo tenía el laboratorio que todos los maestros de todas las universidades importantes de México querían usar. Y se convirtieron en mis amigos. Y la realidad, tengo que confesarlo ahora, que ya no tengo ningún problema a toro pasado, es que todo eso lo trajimos de Fayuca, porque como no se podía traer legalmente, pues yo agarraba, me iba a Estados Unidos, los traía abajo del asiento del coche, y eso no lo hacían los maestros porque les daba miedo de que eso podía ser algo malo. Entonces, hacer las cosas, hay veces en que hay que hacer cosas malas para que se hagan cosas buenas. De ahí trabajé mucho en esto y terminé realmente manejando proyectos en donde primero en la universidad empezamos a ensamblar los primeros equipos. El primer uso de un microprocesador lo hicimos estudiantes de la universidad, no los profesores de las universidades. Fueron grandes mentores esos profesores, se la pasaban en mi laboratorio y nos divertíamos mucho con ellos, pero lo hicimos estudiantes. Lo cual prueba que ustedes como estudiantes son capaces de hacer muchas cosas que hay que darnos esa libertad para poderlo hacer. De ahí, lo que empiezo a descubrir a lo largo del tiempo, y es, en México todo el mundo dice, no, es que aquí lo que tenemos son muchos problemas. Tenemos muchos problemas y eso es una limitación. Señores, si algo les puedo decir es que la innovación es cómo resolvemos los problemas. Entonces, tenemos mucha materia prima. Si esa materia prima la usan ustedes para resolver problemas, el gran secreto es cómo esos problemas resueltos los pueden convertir en buenos negocios. Y ahí es algo en donde buscar problemas, hay que aprender a buscarlos, pero buscarlos como un elemento en que nosotros vamos a ser el catalizador para que esos problemas dejen de ser problemas con soluciones. Y esas soluciones vamos a empezar a ver que no sabemos normalmente cómo son. Dejen ponerles ahí otro reto como buenos estudiantes. Dicen, es que nosotros el proceso que seguimos es ABC. La realidad es, ustedes se acuerdan de lo que era la película de Facebook, de las redes sociales, y lo que quería hacer el Mark Zuckerberg cuando empezó con esta idea, es lo que hoy ustedes conocen como Facebook. Pues quería hacer un álbum para las fotos de las niñas y para poderlas ligar, y hoy la realidad es que Facebook sirve para miles de otras cosas, y lo que tengo que ver ustedes es las cosas se pueden hacer en manera diferente todo el tiempo, y esas cosas que son diferentes lo que les lleva es a los retos. Aquí no pretendo que leamos todo esto, pero busquen ustedes retos, y en ese sentido esos retos son los que a mí me han inspirado en la vida. En ese sentido yo les puedo decir que el primer reto que tuve terminando la carrera me dijeron, oye, eso que decías de jugar con los microprocesadores
lo podemos utilizar para hacer el control nacional de energía eléctrica del país? ¿Cuál sería la reacción de ustedes cuando son unos escuincles que apenas están terminando la carrera, y de hecho yo ni siquiera había terminado la carrera, me faltaba un semestre para acabarla, y te hacen una invitación para que lo que tú estabas haciendo sirva para controlar la energía eléctrica del país? Y le digo al amigo, a Guillermo Fernández, que apareció en una de las láminas anteriores, yo creo que sí, y voy a ver a uno de sus subalternos, y me dice, mire escuincle, ¿cómo me pides ese salario si ni siquiera has terminado la carrera? Digo, ¿tú quieres que se resuelva el problema o quieres a alguien que le vas a pagar un sueldo y no importa el resultado? Se enoja conmigo y me dice, no te contrato. Al día siguiente recibo una llamada de su jefe, le dice, oye, ¿estás seguro de lo que hiciste? Me contratan y diseñamos en México, en el año de 1977, el sistema de control de energía de México. Se diseñó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, se fabricó en México, se implementó en México con una tecnología superior a los líderes mundiales contra los cuales competimos en un concurso internacional. Entonces, señores, tomen confianza de que ustedes pueden hacer las cosas. Cuando me dijeron hay que hacer eso, lo primero que dije, esto no lo vamos a hacer barato, vamos a hacer que funcione. Y la mentalidad de que muchas veces en México dice, es que yo voy a hacer las cosas baratas, preocúpense primero porque las cosas funcionen y sean lo mejor del mundo. Después de eso, trabajé en cómo automatizar toda la red hidráulica de la Ciudad de México. Mi primera empresa que tuve fue la que se encargó de crear los equipos para automatizar electrónicamente cómo se distribuía el agua en la Ciudad de México. Después, un día platicando con un directivo de Banamex, oye, ¿podemos hacer sistemas de mercadotecnia usando mapas? Y generamos el mejor sistema que tuvo en ese entonces los bancos para cómo hacer estudios de marketing utilizando mapas. Terminé después con otro proyecto que fue algo interesante, en cuando nos dice CFE, necesitamos meter sistemas para poder conocer la disponibilidad de las plantas, y el problema que nos presentan técnico era un problema neta y totalmente humano. El problema es que la información no fluía por intereses personales y no porque la tecnología no jalara. Entonces, hay veces en que también decimos, los problemas se resuelven con tecnología, y no es cierto, los problemas a veces se resuelven con lo que la gente piensa. Y ahí lo que les puedo decir es que si algo ustedes tienen que vivir hoy, fue la experiencia que viví yo sin darme cuenta. Esta lámina me hizo reflexionar cuando dije, ¿cuál fue mi primer viaje? Mi primer viaje cuando tenía 11 años, la primera vez que salía de México, tenía 11 años, iba con mis dos hermanos que eran mayores y no sabíamos ni siquiera a dónde íbamos, pero teníamos la ilusión de conocer Disneylandia. Y llegamos a Disneylandia y con la sorpresa de que el día que llegamos a Disneylandia, ese día falleció Walt Disney. Y todo el mundo dice, híjole, y no vamos a poder entrar. Pues no es cierto. Hicieron un festival en su honor que fue una cosa espectacular. Al final de cuentas, cuando regresamos a México, después de que viajamos 60 horas en camión para llegar a Disneylandia, de poder estar un día en Disneylandia y poder haber tenido esa aventura, uno dice, ¿por qué no puedo hacer muchas más cosas? Y aprendí que viajar es la manera de cómo conocemos lo que tenemos fuera. ¿Cómo piensan ustedes que puedan salir de su entorno y puedan generar cosas interesantes? Y cuando empiezan a platicar con la gente que vive en otros lugares, con otra forma de pensar, lo ven. Tuve la oportunidad después, ahí aparece la foto de Stanford en un momento dado, de ir a Stanford cuando tenía la ilusión de que quería estudiar mi maestría. Y lo primero que hice fue ir a Stanford porque tenía un amigo ahí y platiqué con él, visité 14 universidades y terminé en una universidad que no conocía. ¿Por qué? Porque otro mentor me dijo, oye, hay otra universidad mejor que es la Universidad de Waterloo, a las que tú has visto, y sería bueno que fueras. Le digo, ¿y dónde queda Waterloo? Dice, no la friegues, soy maestro de ahí, tú no conoces. Y gracias a él me fue a estudiar a Waterloo. Tuve la mejor experiencia nuevamente, y el aprender a vivir en otro lugar es algo de lo que a todos nosotros nos enriquece. Si algo
tenemos que hacer en la vida es salirnos de nuestra zona de confort, de la protección familiar y de los amigos para enfrentarnos. Muchos de ustedes vienen de otros lados. Parte de lo que he platicado con varios de los que están aquí vienen de otras ciudades. Esa es una primera experiencia. Ahora vean cómo esa experiencia la pueden hacer más grande. En esas locuras de la familia, les puedo compartir que un día platicando con mis hijos cuando tenían 12 y 14 años, decíamos, me quiero tomar un año de sabático y me quiero ir a Europa. Me dice, papá, tú eres tan workahólico que no podrías dejar de una semana a trabajar. ¿Por qué no le dices a mi mamá que se vaya un año de sabático, que le gusta tanto la pintura y que vaya a Florencia como mi tía? No lo hizo un año, pero se fue 4 meses de mochilazo cuando los hijos tenían 12 y 14 años. La mejor experiencia que uno puede tener. Dicen, oye, ¿no era el momento para hacerlo? No, pues no era ninguna jovencita para hacerlo. Y lo hizo y lo disfrutó tremendamente. ¿Cómo hacemos para que ustedes vayan y tengan esas experiencias para ver las cosas? Y aquí lo que yo les digo es, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? La parte más fuerte es que muchas veces nosotros nos educamos para hacer. Y la realidad es que siempre terminamos dirigiendo. ¿Cómo fue mi transformación en mi vida? Empecé primero haciendo prototipos con los equipos de bulbos, con microprocesadores, terminamos haciendo computadoras, generamos aplicaciones que se usaron realmente, y eso me cambió de que inicialmente mi sueño era ser un ingeniero que fabricara equipo electrónico, y me di cuenta que cuando empecé a hacer eso, todo el mundo decía, el valor de la tecnología ya no está en la electrónica, sino en lo que le pones a la electrónica, con la aparición de los microprocesadores. Yo creo que hay mucho todavía que hacer en la electrónica, no creo que haya muerto, pero la verdad es que abrió un universo gigantesco el abrir qué tantas cosas quiere hacer. ¿Cómo piensan ustedes que a lo mejor que son ingenieros o licenciados o gente de mercadotecnia, que ustedes sean capaces de hacer programación? Actualmente hay una tendencia en ese sentido en que todo mundo deberíamos aprender a programar. Y yo creo que no está tan lejos de ser cierto. Arranqué empresas, se mencionan ahí que tuve 7 empresas en México, la realidad es que he participado en la creación de 10. Después trabajé en una que no era mía, pero fue también el arranque. Terminé armando un programa, el de Tecva, en donde se conoció cómo salir al mercado internacional por las empresas mexicanas, y actualmente estoy viviendo la etapa de volver a ser emprendedor. En ese sentido, me di cuenta de que dirigir era una parte muy importante. Cómo ustedes piensan algo y hacen que un equipo de gentes lo logra. Este ejemplo de este evento es algo sustancial. Cómo 2 personas empezaron en una charla informal, decir, ¿por qué no hacemos un evento de este tipo? Esta es la mejor muestra de que cuando alguien tiene dirección y ganas de hacer las cosas, lo hace. ¿Y lo hicieron solos? No. En la mañana lo comentaba César, muy claro, de que decían, hay más de 30 personas involucradas, y probablemente yo creo que fue muy cauteloso porque seguramente no fueron 30, sino que deben ser muchos más alrededor de eso. Pero eso es algo que realmente tienen que voltear a ver. Esa capacidad de soñar para poder alcanzar algo no lo van a poder hacer solos. Y el aprender a dirigir es fundamental. Esa dirección, yo les digo, una vez que uno cae en eso, es un virus. Y lo hace uno, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y el término que se llama en Estados Unidos es que uno es un emprendedor serial. O sea, no es un matón serial, sino es un emprendedor serial. ¿Por qué? Porque la adrenalina de estar construyendo cosas nuevas todo el tiempo es muy agradable. Es algo que no hay otra manera de vivirla más que haciéndola. Y ahí, después, uno de los sueños que tenía fue, pues si ya sé dirigir, ya hice muchas empresas, yo quería aprender a ser inversionista. La verdad todavía estoy en el curso y además tengo algo que todavía puedo presumir con mucho más agrado. Que ese tema de que quería ser inversionista se oía en mi casa todo el tiempo, y hoy uno de mis hijos es un inversionista de capital de riesgo que está haciendo cosas en México únicas en el mundo. Tienen más de 50 empresas en su portafolio haciendo aplicaciones en cómputo móvil. Entonces, hay veces en que uno lo hace y hay veces en que uno lo provoca que lo haga. Y lo más interesante es sentarse con alguien que lo está haciendo y darnos cuenta que a lo mejor hay gente que lo puede hacer mejor que uno. Y esto es parte del aprendizaje como seres humanos, para tener humildad, para tener el gusto de decir, chin, si no lo hago yo, en vez de meterle el pie, ¿cómo le ayudo para que esto pase?
Y esto es algo de lo que tenemos que cambiar en la cultura de la famosa cubeta de cangrejos mexicana, en que hagamos las cosas ayudando a los demás. Y al final, lo que uno llega, y pues ya es parte de lo que hago mucho en mi vida y me da muchas ganas, me agrada mucho cuando me invitan a este tipo de eventos, pues es la capacidad de poder compartir como mentor, compartir que estas experiencias son valiosas. Pero el primer paso que yo les diría a ustedes es: ¿por qué nos da miedo a veces pedir ayuda? Y ahora los pongo en su terreno. El mentor, que el caso, como lo que hago yo, es: tráiganme problemas buenos que valgan la pena discutir. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere pedir ayuda, la persona que está dispuesta a dar ayuda, o una de dos, o nos cobra porque es tan aburrido hacerlo, o lo hace por el gusto de resolver un problema que no puede resolver. Y ese tipo de cosas es donde ustedes tienen que aprender a preguntar, aprender a decir no sé, y a tener la humildad para decir ayúdame. El mentor existe en todos lados. Eso, si en algo existe en lo que yo he vivido del Silicon Valley, es sumamente importante. Y esa parte importante, lo que yo les puedo decir es que hoy, a pesar de haber recorrido todo este camino, estoy volviendo a empezar. Decidí en enero de este año dejar el trabajo que tenía con la Secretaría de Economía, decidí dejar la estabilidad económica de vivir cómodamente en Estados Unidos, y ahí una de las cosas que fueron muy importantes es el hecho de que hoy estoy regresando a usar todo este aprendizaje que tuve en la vida. Y esto lo plasmé en el libro de Think Like Silicon Valley, Been Anywhere. ¿Cuál es la idea que hay en el libro? Cuando yo estaba empujando mucho el tema de llevar a las empresas a que fueran, todo el mundo me decía: es que tú quieres que todo el mundo se vaya a vivir al Silicon Valley. Y la verdad, pues no creo que podamos hacerlo. Lugares chiquitos, 6 millones de habitantes, pero aprender lo que hay en ese lugar, de la visión de la gente, las ganas de hacer cosas grandes, la mentalidad para alcanzar cosas fuertes, el aprender a compartir lo que uno tiene en riqueza, en conocimiento y en experiencia, es fundamental. Y esto lo llevamos en donde parte de las historias que a mí me fascina. Recientemente tuvimos la oportunidad que nos invitaron aquí Margarita Herrera y su grupo de gentes a que diéramos una presentación del libro Más allá del business plan. El libro tiene cosas muy valiosas. Escribimos un capítulo cada uno de los amigos que nos juntamos, y esa parte fue interesantísima, porque cuando llega Jorge Peralta nos dice: vamos a hacer un libro, y estábamos varios amigos y dijimos: ok, sacamos ideas y que generamos un capitulado de 14 capítulos. Le dije: Jorge, ahora sí te sacaste la rifa del tigre, y a ver en qué siglo acabamos este libro. 9 meses después se terminó el libro y nos falló Jorge Peralta. No lo hicimos 14 personas, lo hicimos 25. Entonces, cuando decimos que no sabemos trabajar en equipo, no es cierto. Cuando se tiene un propósito claro y una dirección adecuada, uno llega, y lo que fue impresionante es que lo pudimos hacer en 9 meses. Estamos ya trabajando en el tercer libro. Y aquí lo que les digo es: señores, ¿cuál es el sueño que tienen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quieren pensar? Yo quisiera que ustedes, cuando terminen mañana, después de todas estas pláticas, se vayan y se sienten 10 minutos, agarren una hoja de papel y narren la historia de su vida el 31 de diciembre del año 2015. Pero nárrenlo como lo que pasó, no como lo que quieren que ustedes quieran hacer. Y a final de cuentas, para mí, y lo que quiero compartirles para ustedes, es que ojalá algún día ustedes aprendan lo que han hecho. Y lo que yo aprendí en toda mi vida ha sido innovar. He sido disruptivo, he sido conflictivo, soy provocador, y lo que antes me daba miedo hacer, hoy me da gusto, y he aprendido que realmente hacer las cosas diferentes es una cuestión sumamente difícil, y es una cuestión que muchas veces implica más la confianza. Y ahí, si regresamos a la primera lámina, cuando hablamos de la familia, de la infancia, cómo la infancia fue fundamental para que tengamos la confianza de que podemos hacer las cosas. No necesariamente estaremos de acuerdo con lo que nos dicen los mayores, pero tener la confianza de que vamos a hacer la cosa bien. Si tenemos confianza personalmente, ustedes van a lograr
mucho y creo que este evento que han hecho de Tech About es ese primer paso para que si no lo tuvieron de chicos, hoy lo tienen, recuérdenlo y hagan ese ejercicio. El próximo domingo escriban cuál es su visión de qué es lo que hicieron ustedes el 31 de diciembre del año 2015. Muchas gracias. Tech About agradece la participación de Jorge Zavala en el primer foro internacional. Muchas gracias, mi amable. Muchas gracias. Tech About, continuamos.